vamos a hablar bajo el tema Háblale a la roca. Juan capítulo 7 y verso 37. Ahí está el código también por si lo quiere escanear y quiere seguirme en las notas. Háblale a la roca. Mire que está a su lado y dígale, háblale a la roca, así para que se le quede el tema, ¿verdad? Juan capítulo 7, verso 37 al 39. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias, precioso Dios, por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, precioso Señor, necesitados de recibir de ti la instrucción, necesitados, oh Dios de la gloria, de una palabra tuya que nos impulse, que nos levante, precioso Dios, que nos anime, Padre de la gloria, y nos dé esperanza a través de las promesas que tú has dejado en tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego que tú ministres cada corazón, que ministres cada vida, que toques, Señor, nuestras vidas, que impactes nuestros corazones a través de tu palabra, bendito Dios, de tal manera que nuestra forma de pensar sea transformada y así, oh Dios de la gloria, seamos transformados en nuestra manera de vivir, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús, háblanos, Señor, porque anhelamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando olvidamos ciertas bases del Evangelio, mis hermanos, pierden el impacto en nuestras vidas. Cuando nosotros no recordamos ciertas cosas que son importantes para nosotros recordar, lo sagrado puede convertirse en algo común. Como que comenzamos a decir, bueno, sí. Por ejemplo, cuando usted y yo, a usted y a mí se nos olvida que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, eso se puede perder realmente el impacto en nuestros corazones. Por eso el Señor instituyó la cena o la mesa del Señor, porque para que nosotros pudiéramos recordar ese momento en el que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, y que por ese sacrificio en la cruz es que nosotros hoy tenemos salvación. Si nosotros hoy podemos cantar, si nosotros podemos levantar nuestras manos, si podemos reunirnos en este lugar, es porque reconocimos ese sacrificio y ahora hemos sido salvos del pecado, salvos de la muerte, hemos sido liberados, nuestras cadenas han sido rotas, podemos alabar y exaltar el nombre del Señor por esa libertad que obtuvimos en la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces debemos recordar constantemente dónde estábamos y de dónde Dios nos sacó y por qué estamos hoy como estamos. Cuando nosotros perdemos ese impacto, hermano, nos convertimos a veces en jueces de otras personas. Y vemos al pecador como alguien sucio, como alguien a quien no deberíamos acercarnos, y comenzamos a sentir que realmente lo que somos es por mérito propio, cuando nosotros sabemos a través de la palabra, y la palabra nos enseña que es por la gracia y por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos, como decía el profeta Jeremías. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces, el pueblo de Israel recordaba sus bases por medio de festivales. Cuando usted oye de las fiestas judías, lo que los judíos están haciendo es simplemente recordar aquellas cosas
que sucedieron en algún tiempo. Es decir, no celebran una fiesta simplemente por celebrarla. Hay gente que celebra cosas y no sabe por qué está celebrando, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 de mayo. Hay mexicanos que aquí vinieron a conocer el 5 de mayo de Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Verdad? No sabían de qué se trataba porque creo que es una celebración de Puebla, en una batalla que hubo en Puebla, creo yo. La batalla de Puebla fue, ¿verdad? Y algunos ni la conocían, hermano, mucho menos los centroamericanos y los de otras nacionalidades. Pero había fiesta 5 de mayo y ahí andan hasta los americanos, 5 de mayo, dicen, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? No, pues hay que hacer fiesta y hay que ir a la discoteca y hay que tomar y hay que beber y hay que hacer un montón de cosas. ¿Por qué es 5 de mayo? No sabemos qué se celebra, pero celebremos porque hay comida y hay bebida. Entonces, a veces nosotros celebramos cosas simplemente por celebrarlas sin entender realmente el significado de una fiesta. Los hebreos no, los judíos tienen sus festivales, sus fiestas, tienen un significado. Hay algo que ellos están recordando. Hay algo que ellos están conmemorando. Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, nosotros vemos que ellos estaban teniendo una celebración. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, donde Jesús de repente alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Okay. Jesús no decía cosas simplemente por decirlas. Había una razón por la que él pronunciaba las palabras en el momento adecuado y en el momento preciso. Si tú estás en este lugar el día de hoy, no es una casualidad. Dios tiene algo que decir a tu vida. Dios tiene una palabra para ti. Si tú pones atención, no te perderás de lo que Dios está diciendo, porque Jesús habló en ese momento y no muchos comprendieron. Es más, yo creo que nadie entendió realmente lo que Él estaba diciendo. Hasta después de su muerte comprendieron por qué Jesús había pronunciado esta frase. Y hay un por qué Él escogió precisamente un festival que los judíos estaban celebrando para que entendieran el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios. Toda la Escritura, hermano, en la Escritura está la profecía de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder en el futuro. Nosotros esperamos el advenimiento de Cristo, el retorno del Mesías a esta tierra, porque la palabra dice que así como Él se fue, así también volverá. De donde salió, ahí mismo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y dice la palabra que ese monte se partirá en dos. Será un retorno glorioso, hermano. No será humilde y por ahí en un pesebre como fue la primera vez. El retorno de Cristo será glorioso y la palabra dice que todo ojo le verá. Bueno, ¿de qué fiesta era la que estaban celebrando los judíos? Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Para que usted se dé una idea de qué se trataba, esta celebración duraba una semana y se hacía cada año. Cada año se tomaba una semana completa y era una de las celebraciones más alegres del pueblo. No era una celebración así como rara, así como, aunque era solemne, no dejaba de ser algo de mucha alegría. No dejaba de ser una celebración, porque para eso son las fiestas, para celebrar. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, venimos a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Durante la semana, si nosotros contamos nuestras bendiciones, nos damos cuenta que Dios ha sido bueno. A veces podemos acercarnos a la iglesia con una actitud no de agradecimiento a Dios, porque quizá traemos nuestra mente enfocada en aquellas cosas que nos hicieron falta, en lugar de enfocar nuestra mente en aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y si usted y yo contamos esta semana, hermano, mire, solo con el hecho de que usted esté aquí, eso quiere decir que Dios lo guardó, porque hubo accidentes, hubo, qué sé yo, por ahí balaceras en algún lado, hubo robos en otro lado, asaltos, hubo quizá violaciones, hermano, nosotros no sabemos.
Y usted y yo estamos en este lugar porque Dios nos guardó, porque Dios preservó nuestras vidas. Estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos celebraban esta fiesta muy alegre, donde las personas hacían chozas. Era una especie de campamento masivo, hermano. ¿A cuánto les gusta ir a acampar aquí? ¿Verdad? Hay gente que no le gusta y hay otros que sí nos gusta eso. Bueno, para el que le gustaba eso era espectacular, hermano. Porque decía, wow, va a haber un campamento. Algunos quizás lo sacaban simplemente al patio de su casa, otros buscaban por ahí un terreno. No sé si existían las carpas esas provisionales en aquel tiempo, pero ellos hacían algo, lo hacían de enramadas y hacían estas chozas para poder estar allí. Y eso era parte de la conmemoración. La celebración era, ya tenemos una casa. Mire qué importante es eso. Ya tenemos una casa, ya tenemos una terraza, ya tenemos un aposento, ¿verdad? Eran esos cuartos que hacían arriba. O sea, estamos viviendo en una casa bonita, pero no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Entonces ellos hacían una choza y por una semana algunos de ellos dormían en esas chozas. Estaban ahí en todo tiempo para no olvidar, para conmemorar de dónde Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado por 400 años como esclavos en Egipto. Entonces el Señor los sacó con brazo fuerte y los llevó y los guió por el desierto. Y en ese tiempo ellos tenían que vivir en estas casas improvisadas. No tenían una casa con terraza, no tenían una casa con aposento, tenían chozas simplemente. Tenían tiendas donde ellos estaban, carpas donde ellos estaban viviendo, y ellos no querían olvidar quién era el que los había bendecido. Eso usted y yo no debemos olvidarlo. Quizá algunos de nosotros, nuestras casas en nuestros países eran lugares, qué sé yo, no eran tan bonitos como la casa o el apartamento donde usted ahora vive. Y usted y yo no debemos olvidar que si estamos aquí es por la misericordia de Dios, que si algo tenemos es por la provisión que Dios ha dado a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, ¿qué celebraban ellos? Aparte de celebrar el hecho de que el Señor los había sacado de ese lugar, celebraban también el hecho de que Dios les había provisto de lo que ellos necesitaban. Vea conmigo, por favor, Éxodo capítulo 17, versos 3 al 6. Los judíos recordaban los momentos en los que de manera milagrosa el Señor les había provisto el agua, por ejemplo. Mire que el agua, ahora hablando de eso, ¿verdad? Cada día está escaseando más. Se cree que para el próximo año va a ser muy restringida el agua. Si ahora ya ya ve que ya no se pueden lavar carros afuera con la manguera, ¿verdad? Tiene que tener usted un aparato, porque si no alguien lo puede denunciar y le pueden dar por si usted no lo sabía, le estoy ayudando a que se ahorre una multa, ¿verdad? El próximo año va a ser eso mucho, según dicen, va a ser mucho más restringido el agua y la energía por toda la crisis que está pasando en el mundo. Pero veamos acá en Éxodo capítulo 17, versos 3 al 6. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás, note, golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así
en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, note que lo que ellos conmemoraban era estos momentos, donde el pueblo había pasado por circunstancias muy difíciles. En el desierto tenían sed, querían tomar agua y no había agua. Entonces lo más fácil era echarle la culpa al instrumento que Dios había usado para sacarlos de Egipto. Recordemos que el pueblo no era perfecto, como nosotros tampoco somos perfectos en este tiempo. Se quejaban como nosotros a veces nos quejamos también, porque, ay, hermano, no vinieron hoy, pero hay gente que se queja. Hay gente que solo quejas son, hermano, es terrible eso. Y bueno, algunos de nosotros también a veces caemos en quejarnos. Bueno, el pueblo se quejaba y Moisés, hermano, se asustó. Yo me imagino que Moisés no llegó, Señor, el pueblo estaba por ahí. No, yo me imagino que Moisés llegó afligido. Le dijo, Señor, ¿qué hago? Esta gente me va a apedrear, están enojados porque los saqué de Egipto. Ya no se acuerdan que eran esclavos, ahora están enojados simplemente porque no les doy agua y quieren que yo les dé todo. Entonces, ¿qué hago, Señor? El único que puede hacer un milagro aquí eres tú. Entonces, eso era lo que ellos estaban conmemorando. Ahora, ¿de qué manera lo hacían, hermano? Cuando llegaba esta fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes llevaban cántaros de agua desde un estanque llamado Siloé. Se recuerda que ahí fue enviado un ciego también a lavarse. Y Siloé significa enviado. Mire cómo todo se conecta con la aparición y la intervención de Cristo precisamente en esa fiesta. Ahora, estos llevaban durante los 7 días, durante todos los días, ellos llevaban esta agua y la rociaban en el templo. Ahora, el último día de la fiesta, ese era el importante, porque ahí se hacía algo diferente. Ahí era el sumo sacerdote, el mero mero, como decimos en Guatemala, el mero tatashkán, ¿verdad? Ese era el que agarraba un cántaro, y esta vez no era cualquier cántaro, sino era un cántaro de oro. Entonces él llegaba y tomaba el agua y se la llevaba y la rociaba a un lado del altar. Ahora, ¿qué significaba esto, hermano? No solamente se conmemoraba el pasado, sino que se anticipaba el futuro por el advenimiento del Mesías. Ellos estaban diciendo, Señor, tú nos proveíste de agua en el desierto, tú a nuestros antepasados los bendijiste, proveíste el agua cuando ellos tenían una necesidad, pero al mismo tiempo nosotros esperamos a alguien que vendrá y saciará nuestras vidas, alguien de quien saldrá esa agua para que nosotros podamos ser saciados. Había una especie de oración en ese momento donde ellos clamaban y decían que venga el Mesías, que venga el que nos ha de saciar, de quien surgirá ese río que saciará y dará satisfacción a nuestras vidas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 44 y verso 3 y veamos la profecía en la cual ellos se basaban. Ellos no pedían por pedir, hermano. Cuando ellos pedían algo, lo hacían basado en la palabra que ya estaba escrita. Por eso es muy importante que usted y yo aprendamos esto. No podemos pedirle a Dios cosas que Él no ha dicho que va a dar. No sé si me voy a entender. Por eso es que a veces nuestras oraciones no funcionan, porque nosotros estamos pidiendo no conforme a la palabra, sino conforme a lo que a nosotros se nos ocurre. Y ellos realmente oraban basados en la palabra. Isaías 44:3, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice así, porque yo derramaré, esta era la promesa, aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mire qué preciosa promesa de parte de Dios.
Porque todas esas promesas que son para Israel, hermano, son para nosotros también. Y el Señor está diciendo, mira, no importa qué tan seco esté tu desierto, no importa qué tanta sed tú tengas, mi promesa es que voy a derramar de mi agua y voy a dejar que mi río corra sobre tus renuevos. ¿Sabe quiénes son los renuevos? Son nuestros hijos. Así que aunque esté seco el asunto, hermano, el Señor promete que va a derramar de su espíritu. Por eso es tan importante que nosotros estemos enfocados ahora como congregación, hermano, en la obra del Espíritu Santo, primeramente en nuestras vidas, para que ese río corra en nosotros y de esa manera pueda correr también sobre nuestros hijos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, déle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces había una promesa de que vendría ese río, de que vendría el Espíritu Santo al pueblo y también a los renuevos, a los hijos. Entonces, en ese último gran día de la fiesta, en el último día de la fiesta, se derramaba esa agua y se oraba y se pedía, hermano, que viniera ese momento especial. Ahora, en medio de ese momento solemne, se escucha una voz. Y esto es lo interesante, aunque el pueblo no lo entendió, nosotros hoy podemos comprenderlo por la palabra. Si alguno tiene sed, usted se imagina a todos en esa fiesta solemne, que se está orando, Señor, envía al Mesías. Padre, que venga el enviado. Recuérdese que la palabra Siloé significa enviado, apóstolos en griego. Entonces, ahí hablaba de que alguien sería enviado. Por esa razón el agua no se tomaba de otro estanque, sino que se tomaba del estanque de Siloé, el del enviado. Necesitamos al enviado. Estamos clamando por el enviado, que venga el Mesías. Y este hombre de 33 años rompe ese momento solemne diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Note, ellos, una vez más, ellos oraban conforme a la Escritura. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor les estaba diciendo: eso que ustedes están haciendo, el acto que ustedes están haciendo, esa profecía que ustedes están clamando, se está cumpliendo delante de sus ojos. Aquí está el Mesías por el que ustedes están clamando. Aquí está la roca que les va a dar el agua que ustedes necesitan. Si ustedes creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente ya no tendrán sed, sino que habrá un momento en el que de ustedes mismos va a surgir esa agua hacia los demás. Hermano, cuando yo comprendí todas estas cosas, dije: wow, hay muchas cosas que nosotros todavía necesitamos aprender sobre el Espíritu de Dios. Y cosas que nosotros necesitamos entender el por qué están escritas en la palabra y el por qué en el momento preciso el Señor dio esta palabra. Y yo me imagino que algunos han de haber dicho: callen a este hombre. Me imagino que a algunos no les gustó o no entendieron. ¿Y él por qué está diciendo eso? Nosotros estamos clamando por el Mesías. Nosotros estamos clamando por esa agua. Y Jesús les estaba diciendo: yo soy esa roca. Yo soy, de mí es que va a surgir el Espíritu. Yo soy el que les voy a dar el Espíritu que ustedes necesitan para vivir saciados. Hermano, usted y yo buscamos por mucho tiempo, buscamos llenar nuestras vidas. Nunca encontramos nuestra posición, nunca encontramos realmente lo que necesitábamos hasta que vinimos a Cristo, creímos en Él y entonces Él nos dio a beber de su Espíritu. Y al darnos de beber de su Espíritu, nuestra vida fue transformada, el rumbo de nuestro existir cambió y comenzamos a sentir realmente satisfacción en Cristo Jesús y en su palabra, que es su Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, el agua que Jesús ofrece es la que verdaderamente sacia.
Por eso, mire hermano, ya cristiano, ya no andemos buscando, hombre. Ya no blasfememos contra el Espíritu. Porque a veces nosotros andamos buscando en otras cosas lo que solamente en Dios podemos encontrar. Y cuando yo necesito, hermano, de otras cosas adheridas a mi vida, le estoy diciendo a Dios, tú no eres lo suficientemente bueno para mí. Y eso es un pecado. Entonces nosotros necesitamos decirle, Señor, mi dependencia va a estar en ti. Voy a irme de vacaciones y necesito irme de vacaciones, pero eso no es lo que va a llenar mi vida. ¿Me voy a entender? Voy a disfrutar, qué sé yo, con mi familia de una reunión, vamos a comer y vamos a pasarla bien, pero eso no es lo que va a llenar mi vida. Lo que llena mi vida es Cristo Jesús, es su palabra. Por eso es que a mí me sorprende que hay gente que se cansa de venir a la iglesia. De veras, no vinieron hoy, ¿verdad? Porque como es feriado. ¿Y por qué no vas a ir a la iglesia? Porque estoy bien cansado. La cama no me sacia. De veras. Me voy a acostar con, si mi cansancio es espiritual, si mi sed es espiritual, hermano, o es emocional, me voy a levantar con la misma sed, aunque me acueste en el sillón más confortable del mundo. Yo necesito de Dios, necesito de su palabra, necesito de su río que fluya en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa necesidad aquí también? Fíjese, le repito que Jesús busca el momento apropiado. Por eso hoy es el momento apropiado en el que Dios está hablando a nuestras vidas. No pensemos en nadie más, hermano. No pensemos en, debió haber venido aquel para que oiga esta palabra. No. Deje que los que la tengan que oír escuchen después el video y lo vean ahí y puedan recibir la enseñanza. Pero hoy abramos nuestro corazón, hermano. Seamos receptivos a la palabra del Señor y recibamos con gozo lo que Dios nos está diciendo, porque este es el momento apropiado y el momento preciso para recibir una palabra de parte de Dios. ¿Se recuerda de la mujer, de aquella mujer samaritana? ¿Se recuerda de la mujer samaritana? ¿Dónde la encontró el Señor? En un pozo. ¿Casualidad? No. ¿Por qué? Porque ella tenía sed. De hecho, ¿a qué iba? A traer agua. A eso llegó al pozo. Y el Señor comienza a tener una conversación con ella porque Él sabía, hermano. Mire, y bien interesante porque llegaron caminando, que los discípulos me imagino que no entendieron por qué habían tomado ese rumbo, como a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos lleva por cierto rumbo, hermano. A veces no lo entendemos, pero Dios lo sabe todo. ¿Sabe que yo antes cuando viajaba y algo pasaba en los vuelos o algo así, yo me frustraba? Y me acuerdo la primera vez que me cancelaron un vuelo, hermano, yo ya... No, hombre, la cabeza me daba vuelta así como la del exorcista, ¿verdad? Bien enojado yo, hermano. Bien enojado y frustrado. Después entendí que Dios tiene sus formas de hacer las cosas y Dios tiene su rumbo por el que nos quiere llevar, aunque sea incómodo para nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito. Me sucedió ahora que fui a Guatemala, me suspendieron. 2 vuelos me cancelaron, hermano. Uno de ida y otro de regreso, así como para que me vaya aclimatando, dijo que. Entonces cuando me pasó eso, dije, bueno, Dios sabe por qué. Estaba en Dallas ya para venir acá, tenía que estar en la reunión con los líderes de la iglesia. Yo venía contento, dije, yo por lo menos voy a llegar a la reunión del aeropuerto, me voy a tener que ir. Llegaba a las 5:26, para que se dé una idea, vine a las 9:40 más o menos, porque ya estando yo en el avión, yo tengo un problema bueno, yo digo que es un problema bueno, que el avión me sirve de anestesia, hermano. Yo solo me siento y eso es, empiezo a oír ese ruido, me pongo mis audífonos y a dormir, hermano. Entonces yo me senté y me dormí, no me di cuenta que estuve dormido dentro del avión sin que el avión se moviera 1 hora, hermano. Y yo bien dormido así.
Cuando de repente oí allá a lo lejos, escuché que empezó a hablar el capitán. Yo así como que medio abrí los ojos y de repente miro la cara del que está al lado mío, un americano con la barba aquí, y me dice, hey dude, we gotta get off the plane. Tenemos que bajarnos del avión. Y yo, ¿qué pasó? ¿Bomba o qué? ¿Verdad? ¿Terremoto? ¿Qué es lo que está pasando? Y me quité los audífonos y me dice, no, algo pasó con el avión, le cayó un rayo, se inventaron algo ahí para bajarnos de ese avión. Yo me bajé tranquilamente, hermano. Y dije, bueno, está bien, si está malo el avión, yo no me quiero ir en un avión malo, ¿verdad? Entonces uno comienza a descansar en qué propósito tiene Dios para cada cosa. Dios no quería que viniera a esa hora, Dios tenía destinado que yo viniera más tarde, más cansado, qué sé yo, directo a descansar, pero Dios tenía ese propósito. Entonces los discípulos, me imagino yo que iban con Jesús y decían, ¿por qué nos trajo por aquí? La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Realmente, y lo he enseñado acá, no era necesario de punto A a punto B pasar por Samaria, no era necesario. El camino era más largo por Samaria. La razón por la que le era necesario era porque ahí, en ese pozo, se iba a juntar con esta mujer que necesitaba recibir la verdadera agua. Entonces, hermano, cuando Dios te lleve por algún rumbo, no te quejes. Disfruta el camino y di, algo el Señor va a hacer aquí. Yo no sé qué bendición va a traer, yo no sé qué cosa va a hacer. Mire, conmigo fue hermoso porque aunque me cancelaron estos vuelos por causa de la cancelación de vuelos, 2 de los 4 que tomé me dieron primera clase. Sin pagar, con comida. Yo nada más decía, por favor, pollito. Sin pagarlo. Es más, traía las maletas súper pesadas de Guatemala y cuando las pesaron me dijeron, ¿usted va en primera clase? Sí, entonces no hay problema. No me cobraron nada. Dios de todas maneras nos va a bendecir a nosotros en el camino. Él siempre tiene un propósito. Entonces, volviendo a la mujer samaritana, Juan capítulo 4 versos 13 y 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermano, el Señor le dijo a la mujer, recuérdese que en la conversación el Señor le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Entonces, ella no entiende la frase del Señor y le dice, oye, dame de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo y así, no sé, por ahí, no sé si vendes filtros o qué, pero ahí voy a tener una fuente en mi casa, no sé qué es lo que está pasando, o a qué te refieres. Y el Señor entonces le da la explicación y le dice, mira, yo quiero instalar una fuente dentro de ti. No solamente vas a ser saciado tú, sino que de ti va a brotar el agua para que otros también puedan recibir. Y eso fue así, hermano. Mire, ella después regresó a su pueblo y comenzó a hablar de que había conocido al Mesías. Los que oyeron a Jesús decir, vengan a mí los que tengan sed, no dice la palabra que alguno dijo, sí, yo creo y me voy a acercar. De pronto alguno entendió y se acercó, pero esta mujer con lo poco que logró comprender, ella dijo, de esa agua que yo he recibido, de eso, me dijo todo lo que yo era, me habló, me abrió realmente el corazón, supo lo que había dentro de mí, ministró mi vida y ahora yo puedo ir y decirle a los demás, hay alguien que puede cambiar tu vida, hay alguien que puede hacer la diferencia. Hermano, a veces nosotros no evangelizamos porque apenas agarramos agüita para nosotros. Apenas un traguito, domingo, hermano, no me moleste con que venga miércoles porque, digo, ¿verdad? Perdón. Pero de veras nosotros necesitamos, hermano, Dios no nos ofrece un traguito de agua.
Dios promete instalar una fuente en nosotros para estar saciados en todo momento. Y en momentos de necesidad no buscar, sino saber que aquí está y poder encontrar ahí en el altar nuestro, en nuestro templo, en el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Ahí nosotros podemos encontrar lo que necesitamos porque ahí Dios lo ha puesto. Y entonces no solamente eso, sino que le vamos a servir de testimonio a los demás de que Cristo transforma y cambia nuestras vidas. Y la gente va a ver y va a decir: oye, yo quiero de eso que tú tienes, y yo quiero de esa alegría con la que tú siempre te expresas, y yo quiero hablar así como tú hablas, y yo quiero vivir así como tú vives. Dime qué es lo que necesito hacer, y entonces esa fuente saltará para vida eterna, y otros serán también impactados a través del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Pero necesitamos nosotros estar atentos a esto, hermano. Ríos de agua viva es la promesa que Jesús nos ha dado, hermano. Que no solamente habría un río, sino ríos, no te ríos, hermano, de agua viva, lo cual era una referencia al Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesús dice: de su interior, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. El que tenga sed, venga a mí. Y dice el verso 39, Juan 7:39, dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Significa que el Señor no solamente nos satisface, sino que también quiere darnos el Espíritu. Jesús en un momento dado, ¿se recuerdan cuando se acercó a sus discípulos y sopló sobre ellos? Les dijo: reciban el Espíritu. Esto sucede cuando nosotros creemos en el Señor. El Espíritu Santo nos marca, viene a nuestra vida, mora en nosotros. Su palabra es espíritu y eso viene a nosotros. Pero el Señor quiere llevarnos al siguiente nivel, hermano, donde nosotros somos llenos, saturados del Espíritu Santo. El Señor le dijo, aunque ya había soplado sobre ellos el Espíritu, ¿qué pasó cuando a Jesús lo llegaron a apresar? Todos salieron corriendo. Y pandemia, a correr medio mundo. ¿Por qué? Porque aunque habían recibido el Espíritu, no habían sido investidos realmente. No había una intención, es decir, no había llegado todavía el Espíritu Santo que les daría algo más que simplemente la salvación, que era el poder para vencer y para ser testigos. Porque aunque ya había soplado, mire, note que dijo: bueno, los que ya soplé, ni vayan al Pentecostés porque ustedes ya lo tienen, tranquilos. A esos mismos sobre los que sopló, que después unos lo negaron, otros salieron corriendo, otros no creían que iba a resucitar, una cosa tremenda, ¿no? Todos ellos, les dijo el Señor: no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu sobre ustedes. Y cuando venga el Espíritu, entonces ustedes se convertirán en testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes estarán dispuestos a dar su vida. Ahora huyeron, ahora les dio miedo, ahora les dio miedo la enfermedad, ahora les dio miedo la pandemia, ahora les dio miedo. Hermano, me junté con una pareja, conocí una pareja en Guatemala que me dijeron: queremos ir a esto. Por supuesto no son cristianos. Me dijeron: queremos ir a Estados Unidos, pero tenemos miedo ahora con eso del mono. Y no se quitaban su mascarilla para nada. Y yo comencé a ayudarles un poquito y les empecé a decir: no. Mire, sean prudentes, no hay problema, cuídense. Pero no dejen que el miedo los maneje. Hermano, y cuando uno está lleno de miedo, el miedo lo maneja. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros a ser llenos del Espíritu, llenos de la palabra, para decir: Dios sabe cuándo yo me voy a morir, yo no voy a estar sufriendo antes del tiempo. Cuando venga mi día, el Señor lo tiene preparado y yo me iré de aquí, sea como sea, haya o no haya enfermedad, yo me voy de aquí. Pero yo no voy a dejar que el miedo me maneje, hermano. Qué horrible es eso.
¿A cuántos los ha manejado el miedo alguna vez? ¿Usted ha tenido un miedo así en alguna oportunidad pasado? Por algo que le da temor y usted dice, no puedo controlar este temblor que tengo. ¿A alguien le ha pasado eso? Es terrible, hermano. Dan ganas de salir corriendo. No sé, es algo muy feo. Entonces, Dios quiere poner de su espíritu para que nosotros seamos guiados por su Espíritu Santo. Los discípulos, después que fueron embestidos, que vino el río sobre ellos del Espíritu de Dios, entonces se pararon y comenzaron a hablar con denuedo. Entonces ya no tenían ningún problema en dar su vida, ya no tenían miedo, ya no los manejaba el miedo, sino los guiaba el Espíritu de Dios. Entendieron que su vida estaba en las manos del Señor y que su final sería marcado de la misma manera que Dios lo había determinado para ellos. Y entonces dijeron, vamos a hablar de Cristo, y comenzaron a predicar. 3,000 personas se convirtieron a Cristo ese mismo día, porque el Espíritu había venido sobre ellos de tal manera que ya no había simplemente esa sensación de salvación para ellos, sino una necesidad de compartir del Espíritu de Dios a otras personas para que tuvieran la misma experiencia que ellos estaban teniendo. Entonces la iglesia necesitamos despertar en eso, hermano. Necesitamos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos una vez más tener conciencia de que el Espíritu de Dios es real y está entre nosotros y mora en nosotros, y eso tenemos que proyectarlo a las demás personas para que entiendan que nuestro Dios es un Dios vivo, que nuestro Dios es un Dios verdadero. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, necesitamos el poder de Dios, hermano. Cuando yo hablo del poder de Dios, no me refiero a que, vengan, que yo tengo poder. No, poder primero para controlarnos nosotros mismos. Porque a veces queremos, venga aquí, yo oro por usted y va a ver cómo la cosa cambia en usted. Yo no estoy diciendo que eso esté malo, pero tenemos que asegurarnos que realmente la fuente está instalada en nosotros. Y que nosotros somos ya, a través del Espíritu Santo, tenemos la capacidad para serle fieles a Dios. No perfectos, ¿verdad? Porque eso no existe. Nosotros no somos perfectos. Pero por lo menos estamos dejando que el Espíritu de Dios trabaje a través de nuestras vidas. Repito, Dios es un Dios real. El cristianismo no es una religión. Nosotros no estamos reunidos aquí religiosamente. Nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a decirle, Señor, necesito más de ti. Necesito volver a la fuente una vez más. Necesito otra vez recibir de tu Espíritu Santo. Entonces, hermano, es nuestra decisión de ir más profundo en la vida espiritual. Nosotros decidimos si queremos ir más allá o no queremos. Recuérdense que cuando las tribus llegaron ya para conquistar la tierra prometida, había un río, ¿se recuerda? Había un río, el río Jordán, y había que cruzar ese río. Y yo siempre le he enseñado que eso es símbolo de ser llenos del Espíritu, de ir al otro nivel, de ir más allá. Y hubo 2 tribus que dijeron, nosotros no queremos ir más allá. No queremos, aquí nos queremos quedar. Y mensaje para otro día, ocurrió algo tremendo en ellos que pasó a generaciones por no haber querido ellos ir más allá. Pero esa es una decisión que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Cristo no viene a obligar a nadie. Él no dijo, vengan todos aquí, todo este grupo que están aquí haciendo esa oración, vénganse para acá que la roca soy yo y el que les va a dar de beber soy yo. No, Él dijo, el que quiera, el que tenga sed, el que crea en mí, como dicen las Escrituras, entonces yo le voy a dar agua viva. Es una opción para nosotros, y nosotros, hermano, hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida, recibir a Cristo Jesús. Eso es lo mejor que nosotros pudimos haber hecho. Muchas malas decisiones quizá hemos tomado en nuestra vida, pero el recibir a Cristo ha sido la mejor decisión que nosotros pudimos haber tomado. Ezequiel 47, 3 al 5, se lo leo yo. Ezequiel tiene una visión. Dice, y salió el varón hacia el oriente, se le aparece un varón, y dice, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000,
y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Note, él tiene esta visión y dice, bueno, el río llega a los tobillos. Y yo puedo ahí como cuando usted va a algún lado y dice, no me quiero bañar, solo me quiero mojar los pies, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso o no? Solo los pies, nada. Está muy fría el agua y mejor solo los pies. Nosotros podemos tomar esa misma decisión. O ser como Ezequiel, que el Señor dice, mira, pero hay otros 1000 codos. ¿Te gustaría entrar un poco más? Ah, Señor, sí, yo voy a entrar. A las rodillas, pues, ¿verdad? Porque no va a ser que esté fría más allá. Y llegar hasta las rodillas y ahí quedarnos. O decir, ok, hay otros 1000 codos. Ah, Señor, hay más entonces. Sí, hay más. Y llegar entonces hasta los lomos. O decir, yo mejor quiero nadar. Yo me quiero meter completamente a lo que el Espíritu me está dando. Y esa es la invitación que el Señor hace hoy. Dice, mira, quizá tu nivel de espíritu es a los tobillos nada más. Pero debes saber que si tú decides, puedes ir más allá. Si tú tomas la decisión, puedes recibir más de Dios. Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Por eso nuestro nivel de expectativa nunca debe bajar. Por eso es, hermano, que yo le testifico a los hermanos y les contaba a algunos esta semana que cuando yo voy a algún lugar, como ahora me tocó ir a Guatemala a predicar, yo no voy solamente yo no soy evangelista. A mí me preguntaron, oye, ¿y cómo te contactaste? ¿Y cómo hiciste los contactos para venir a predicar? Le digo, no, porque yo no soy evangelista, yo no hago eso. Yo me muevo dependiendo cómo Dios me guía. La segunda ciudad donde prediqué, la tercera ciudad donde prediqué en Guatemala, el hermano llevaba 5 años invitándome. Y no iba, no sentía la paz todavía de ir. Hubo un hermano, un pastor que nosotros apoyábamos en México, que estaba ¿cómo se llama? En Cancún, en una ciudad de ahí de Cancún. Hermoso dicen que es, yo nunca he ido. Y me invitaba, pastor, venga, viera aquí qué bonito, me decía, venga a predicar a la iglesia y aprovecha a pasear. Yo decía, no, si voy a pasear mejor me agarro vacaciones y me voy a Cancún, ¿verdad? Que ahí estaba cerca. Pero yo no sentía realmente paz en ir ahí a ese lugar y no fui, hermano. Dicen que es hermoso, los que han ido ahí me podrán decir que es muy bonito, pero no sentía yo. Entonces cuando yo salgo, aunque algunos piensen eso, yo no ando paseando, yo voy guiado por Dios. Y si voy guiado por Dios, voy con expectativa. Le digo, yo vengo aquí no solamente a dar, yo vengo aquí a recibir también, y voy a observar y voy a ver qué Dios me enseña y voy a ver qué Dios me habla. Y cuando abro mis ojos, hermano, porque el que quiere ver, Dios le muestra. El que tiene sed, Dios le da de beber. El que tiene hambre, Dios le da de comer. Entonces, hermano, cuando siempre no debemos perder la expectativa. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y mi experiencia en ese lugar, hermano, en el congreso de adoración, yo dije, esto es de adoración. Entonces yo no vengo aquí a ser la estrella del evento. Yo vengo aquí a unirme a un pueblo que va a adorar durante un fin de semana. Entonces yo tengo que unirme a la adoración. Y me uní a la adoración, hermano. Mire, yo le comentaba a algunos hermanos que yo estaba con mis manos levantadas. Tuvieron que ir a tocarme para decirme, ya le va a tocar predicar. Me fueron a dar el micrófono para que estuviera listo. Y cuando me dieron el micrófono, yo estaba hasta se sonrió el hermano que me llevó el micrófono. ¿Por qué? Porque yo estoy con expectativa. Señor, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué más? Yo sé que esto no es todo. Yo sé que no lo sé todo. Yo sé que no lo he recibido todo. Yo sé, Señor, que necesito. Soy un eterno necesitado de ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra del Señor. Y yo quiero ser pobre en espíritu.
Yo quiero siempre decirle: Señor, muéstrame, enséñame. Aunque la persona que esté enseñando tenga menos experiencia que yo quiero oír tu voz, porque tú puedes usar a cualquier persona. Hermano, jovencitos de 14 años que yo los vi sirviendo en ese lugar, ministraban mi vida de verlos de la manera que servían. Yo dije: wow, yo quiero ser así como estos muchachos. Yo quiero aprender de ellos, de cómo ellos están sirviendo al Señor con la devoción. Hermano, esa iglesia, yo le comentaba a los hermanos que cuando yo predicaba y estaba diciendo una verdad bíblica, se ponían de pie, gritaban. Yo tenía que alzar la voz, no porque ese sea mi estilo, sino porque si no, no me escuchaban toda la frase que yo quería decir. Era algo impresionante y Dios ministró mucho en mi corazón. Y yo me fui de ahí, hermano, lleno, agradecido con el Señor, porque a Dios no se le acaban las bendiciones para tu vida. Ese río fluye, esa agua está fluyendo todo el tiempo, ese río está pasando y nosotros necesitamos de esa agua. Entonces, ¿cuánto quieres tú? ¿Quieres solamente a los lomos? No, métete completamente, sumérgete en el río del Señor. No te conformes con ser un cristiano de domingo solamente. Ten comunión con Dios todos los días, acércate a Dios todos los días, depende de su gracia y de su misericordia todos los días, y tu vida será diferente cuando la rindas completamente al Dios que te ama y al Dios que anhela saciarte en todo momento. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, hermano, la razón de la existencia de ríos en nuestro interior, una vez más, es para que bendiga a otras personas. Ser lleno del Espíritu es ser conducido por esas aguas hacia el destino que Dios tiene para nosotros, hacia el propósito de nuestras vidas. ¿Está viviendo usted en el propósito de Dios? ¿O todavía anda y como qué será? ¿Y para dónde iré yo? ¿Y qué rumbo? Mire, la gente que a veces pierde el rumbo de su vida se deprime, porque dice: no sé por qué existo, no sé para qué estoy, no sé realmente cuál es mi destino. Hermano, cuando uno camina en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Aunque hayan tropiezos en el camino, aunque hayan cosas que no son agradables para nosotros, el caminar en la voluntad de Dios nos hace sentir completos, nos hace sentir llenos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la piedra fue golpeada para que el agua pudiera brotar. ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu, hermano? Primero hay que lidiar con el pecado. Lo primero que Dios quiere hacer en la vida de una persona es lidiar con su pecado. Por eso es que el Espíritu Santo no vino antes que Jesús. Jesús vino primero. ¿Por qué? Porque Jesús era la roca. Y la roca tenía que ser golpeada para que entonces el Espíritu pudiera fluir. Entonces, la roca, que es Cristo, fue golpeada, hermano, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué fue lo que brotó de él cuando le metieron la lanza en el costado? ¿Se recuerda? ¿Qué brotó de él, de su costado? Sangre y agua. ¿Qué significa eso? Significa que primero vendría la sangre para limpiar el pecado de la persona. No puede haber espíritu si primero no se toma cuidado de aquellas cosas que nos afectan y nos separan de Dios, que es el pecado. Entonces, la salvación es antes que el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que la roca fue golpeada. Ahora, yo no puedo ignorar el agua. No hay que ignorar el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, porque el mismo que resucitó a Cristo de los muertos es el que hoy trae vida a nosotros, es el que nos ha resucitado de la muerte que teníamos en el pecado. Estábamos muertos en pecado, pero el Señor nos resucitó por medio de su Espíritu Santo. Cuando yo sentí que estaba vivo realmente, hermano, cuando la palabra vino a traer esperanza a mí, cuando ya
no necesité de absolutamente nada más para sentirme satisfecho, más que el saber que Cristo me amó, dio su vida por mí, derramó de su Espíritu Santo y me hizo un instrumento para su servicio. Eso, hermano, llena mi corazón y eso me hace sentir completo. Yo no me canso de testificarle a usted que yo soy una persona feliz. De veras, hermano, pregúntele a mi esposa y pregúntele a mis hijos. Yo no tengo una cara en la casa y otra aquí. Es la misma. El mismo guapo de allá es el mismo que predica aquí. Y me echo flores yo solo de vez en cuando, como usted pudo ver. Hasta eso lo puedo hacer yo, ¿verdad? Pero fíjese, esa roca realmente era Cristo. Y eso no es una aplicación que estamos haciendo. Eso lo dice la Biblia. 1 Corintios, ya voy a terminar. 1 Corintios capítulo 10 y verso 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. Jesús es esa roca. Primera de Juan capítulo 5 y verso 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante ¿qué? Agua y sangre. Una vez más, que salió de su costado, agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces la verdad es la palabra. Mire, una vez más, yo no, en mi corazón yo le digo, Señor, yo no quiero inventarme nada. Yo quiero que tú actúes en nosotros. Lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, no una cuestión emocional solamente, aunque repito, las emociones también van incluidas, ¿verdad? Porque qué rico es adorar al Señor, hermano, y qué hermoso es recibir de la presencia del Señor. Pero realmente necesita existir ese balance. Por eso es que dice, no de agua solamente, sino de sangre. Hay que ser conscientes. ¿Por qué adoro al Señor? ¿Por qué puedo recibir de su Espíritu? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Debo entender que esa sangre me limpia del pecado. No puedo simplemente pedir el agua y no lidiar con aquellas cosas que impiden que esa agua fluya en mi vida y a través de mí hacia otras personas. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un arreglar de esas cosas que nos afectan. El propósito del sacrificio de Jesús era limpiar y empoderar. Él dijo, no solamente voy a derramar mi sangre, sino voy a darles agua para que ustedes reciban el poder. Hermanos, las aguas tienen poder, ¿eh? Y cuando es el agua del Espíritu, hay poder. Cosas que nosotros pensábamos que no podíamos cambiar, Dios puede cambiarlas a través de su Espíritu Santo. Cosas que pensamos que no iban a suceder en nuestros hogares, suceden por la obra del Espíritu Santo, por esa agua que el Señor quiere traer a nuestros hogares y a nuestras vidas. La roca en el desierto seguía al pueblo de Israel. Y una vez que fue golpeada, entonces ellos pudieron beber. Pero no fue la única vez que ellos tuvieron sed, ¿verdad? Ya cristianos, a nosotros nos puede pasar que pasamos por un momento de sequía, donde decimos, Señor, yo tengo que volver una vez más a tu promesa y creer que tú derramarás agua sobre sequedal, como lo prometiste a tu pueblo. Así lo has prometido también a mi vida. Entonces los israelitas constantemente, y volvían otra vez a la queja, hermano. Mire, cuando usted tenga ganas de quejarse, sepa que lo que hay en usted es una necesidad del Espíritu de Dios. Usted no necesita al pastor que lo esté, ¿verdad? Ay, venga mi muchachito, ¿qué necesita ahora? ¿Y qué va a querer? Ajú, ¿verdad? No, usted no me necesita a mí. La necesidad suya es del Espíritu Santo. Cuando usted tenga ganas de quejarse, quéjese con Dios y va a ver que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos y necesitamos de Dios. Entonces el pueblo de Israel volvía otra vez a quejarse, hermano. Y hubo un momento en que ya, ¿verdad? Como el humano, el líder,
pues obviamente se va a sentir frustrado de oír tanta queja. Imagínense, yo a veces me frustro de oír una o dos quejas, hermano, al mismo tiempo. Imagínense Moisés oyendo a 3 millones de personas quejándose. Eso era terrible. Entonces él llega y le dice: Señor, este pueblo ya me tiene hasta aquí. Versión latina, ¿verdad? Y el Señor le dice algo diferente. Le dice: háblale a la roca. Pero como él siempre cargaba la vara, ¿verdad? Y como estaba bravo, hermano, entonces llegó y dijo: este pueblo rebelde, así como cuando usted está dando algo, pero lo está dando de mala gana, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no? Ahí está la comida, pues, ¿verdad? Cansada vine yo de trabajar y todavía hacer comida. Vengan a comer. Algo así. Yo sé que aquí no vinieron hoy las que hacen eso. Algo así estaba Moisés, hermano. Y Moisés dijo: les voy a dar a este pueblo ya de plano. Y se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y agarró a golpes la peña, hermano. ¿Por qué? Lo primero simbolizaba Cristo golpeado. El agua iba a salir. La segunda vez no había que golpear más. Ya estaba hecho. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que no depende de un esfuerzo humano mío. Yo voy a saltar para que el Espíritu caiga. Que caiga el Espíritu. No, yo danzo porque quiero alabar a Dios. Voy a hacer el esfuerzo de llorar y que me salga una lágrima, porque así es como se siente la presencia de Dios. No depende de un esfuerzo mío. Depende de una disposición. Así: Señor, tú dijiste que derramarías agua y yo necesito de esa agua. Mientras lo recibo, yo te adoro a ti, yo te bendigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, hermano? Que Dios tuvo que tratar con Moisés y decirle: así no es, Moisés. La roca no tiene que ser golpeada 2 veces. Y dame, Señor, y dale más, Señor, a esta persona, y dale para acá, y dale para allá. Ahí está, ya recibió. No funciona así. El Espíritu de Dios no necesita de mi esfuerzo para moverse en mi vida. Necesita, una vez más, de mi deseo y mi disposición de recibirlo, de mi intención de ir más allá. Porque el Señor no le dijo: ahora tírate en el río, ¿verdad? No, métete poco a poco. No te vas a poner a nadar cuando el agua la tienes en los tobillos, ¿verdad? Y se va a ver ridículo. Vete poco a poco y entra, pero ten la intención: mira, hay más, ve más allá. Y entonces el Señor, hermano, provee del agua que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando necesitamos el agua, ya no hay que, una vez más, golpear la roca, sino simplemente depender del Señor. Y termino con esto: la importancia de reunirnos y la importancia de cantar. Fíjese, no cantar por cantar, sino cantar con intención, con el entendimiento. O sea, si yo estoy cantando que amo la presencia del Señor, yo debo tener conciencia si realmente yo amo la presencia del Señor. Si yo le estoy diciendo al Espíritu que se mueva, yo debo estar consciente de que realmente es su anhelo cuando lo estoy cantando. No debo cantar simplemente porque ya me sé la canción. Y es interesante porque la Biblia dice que la roca seguía al pueblo. Ahora, yo no me imagino una roca por ahí caminando, ¿eh? Detrás, ¿dónde van los judíos? Allá van, ok, aquí voy detrás de ellos. Lo que simplemente está diciendo es que el agua que ellos necesitaban, Dios la iba a proveer. Entonces la roca que les seguía no era una piedra literalmente siguiéndolos, sino donde quiera que hubiera un lugar donde ellos tenían sed, Dios les iba a proveer agua. Y como era un desierto, obviamente siempre había ahí donde. Pero mire, en Números capítulo 21, versos 16 y 17,
dice la Biblia que llegaron a un lugar y no habla de una roca, sino habla de un pozo. Dice, de allí siguieron hasta ver, en la Reina Valera dice ver, es decir, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo que voy a darles agua. Y note el verso 17, Israel entonó allí este cántico, canta, pozo, deja fluir el agua. Háblale a la roca, cántale al pozo, cántale a la fuente que puede darte el agua que tú necesitas. Ve ahí la importancia de la adoración, la importancia de que yo venga delante del Señor y le diga, Señor, mi cántico es para ti. Aquí no es un grupo haciendo un show, hermano. Es un grupo guiando en la adoración. Y yo tengo que meterme en la adoración. Dios me mostró algo este fin de semana con este grupo de jóvenes que cantaban, hermano, de una manera impresionante, cómo se oía. Como era un lugar pequeño, resonaba, estaba muy lleno y retumbaban las voces de ellos. Y era hermoso porque yo me puse a ministrar cantando, y mientras yo cantaba, a veces me callaba mejor para oír a la gente. Era un cántico en unidad, eran todos, yo no vi a nadie así. Yo no vi a nadie distraído, no vi a nadie, bueno, ¿a qué horas irán a terminar? Ya es tarde, ¿qué horas son? Yo no vi a nadie así. Yo vi gente adorando al Señor. Y Dios me mostraba todas estas cosas a través de esta congregación. Y yo veía cómo el Señor se movía de una manera preciosa. Es más, yo hago la broma de que yo me equivoqué en una parte de la canción y los de la congregación no se equivocaron. Me ayudaron a ponerme otra vez donde iba el asunto. Una cosa preciosa, hermano. Y la presencia de Dios descendió en ese lugar que nadie podía realmente quedarse sin hacer algo, sin recibir. Canta, pozo, canta, cántale al Espíritu de Dios y di, Señor, derrama de tu agua sobre mi vida, te necesito. Póngase de pie, por favor.